Hermanos, hoy celebramos el evento más glorioso del cristianismo. Es glorioso desde la encarnación. Y nosotros en esta iglesia celebramos mucho la encarnación en los días de Navidad. Es glorioso porque el Dios, Rey de universo, se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros. Dije el viernes, en los que estuvieron aquí, que el evento central del cristianismo es la cruz. Lo celebramos el que se conoce como Viernes Santo, porque según dice ahí, fue el día de la Pascua, cuando Él murió. Y ahorita voy a explicar cómo se cuentan los días con los judíos. Pero si solo hubiera habido encarnación y cruz y muerte, y supongan que hubiera terminado en la historia del viernes, consumado es, pero no hubiera habido resurrección de entre los muertos, nuestra fe sería vana. Dice un autor, sin resurrección no hay cristianismo. Si la vida consiste en solo aquí y ahora, el apóstol Pablo dijo, nosotros somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque no diferencia nada nuestra creencia con una religión, como con el Islam, por ejemplo. El Islam enseña que tiene un iluminado, Mahoma o Mohamed, dependiendo en qué idioma lo digas, que de hecho Mahoma vivió 500 años después de Cristo aproximadamente. Y la historia del Islam dice que Mahoma recibió una iluminación en una cueva, en donde Alá se le revela, escribe el Corán, y fue un iluminado, y habla bien de Jesús, habla bien de Moisés. El Corán tiene reglas a cumplir para llegar al paraíso, pero dice Pablo, si nuestra religión fuera sin un Cristo resucitado, somos los más dignos de lástima. Porque ¿qué diferencia habría con el Islam? O dicho de otra forma, ¿qué diferencia tuviera Jesús con Elías o con Moisés o con el rey David? Fuera un gran rabino, fuera un gran maestro. Pero nuestra religión no es una religión. Es la veracidad histórica de que el Rey del universo tomó carne, habitó entre nosotros por 33 años, caminó al Gólgota, subió a la cruz, fue crucificado, como dicen las Escrituras, junto a dos malhechores, expiró a la hora novena, fue sepultado, dice 1 Corintios. Y ahorita voy a explicar la importancia del sepulcro. Pero al tercer día resucitó y la piedra fue removida y esa tumba sigue vacía hasta el día de hoy. Y esto implica que Él vive y está en medio de su pueblo. Y tú lo has sentido a lo mejor en tus tribulaciones, en tu conversión. No hay conversiones si Cristo estuviera muerto. En tus problemas, en la alabanza de su pueblo. Él está aquí porque no le cantamos a un palo ni a una piedra, le cantamos a un Dios vivo que vive ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que vamos a predicar hoy. Y voy a intentar hacer esto con el pasaje. Voy a darte la veracidad histórica, pero me quedé pensando hoy en la mañana, todos los cristianos creemos esto. Hay un grupo fuerte de agnósticos que no lo creen, pero los cristianos lo creemos. Pero esta es la gran pregunta, ¿qué implica para ti? ¿Qué implica para ti, mamá de niños chiquitos, señora viuda, padre de familia, creyente, servidor de esta iglesia, profesionista, estudiante? ¿Qué implica para el cristiano de hoy que Cristo haya resucitado? Entonces tiene 2 puntos nuestro mensaje: la verdad o la realidad, la gloriosa descripción de la resurrección, y las implicaciones de la resurrección para hoy, para nosotros. Veamos la gloriosa descripción de la resurrección. Empieza Marcos. Marcos tiene una intención y es ir apuntando. Te voy a dar un resumen de todo Marcos en una palabra. Marcos, en una frase, quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Lo sabemos por cómo comienza el Evangelio de Marcos y por cómo termina el Evangelio de Marcos. Termina con la expresión del centurión.
cuando dice al verlo morir, dijo: ciertamente, este es el Hijo de Dios. Entonces todo lo que está escrito en Marcos tiene como objetivo que el lector, o sea, tú y yo, y el lector original, que eran los receptores del texto en aquel momento, se dieran cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces cada escena que está escribiendo demuestra la veracidad de esta historia. El hecho que Jesús resucitara demuestra que Él era el Hijo de Dios. Entonces, para beneficio de nosotros, cuando tú estás en una narrativa bíblica, una forma de predicar una narrativa bíblica es por escenas. Y Marcos nos da muchas escenas. La primera escena que quiero que te sitúes es en el tiempo en que está aconteciendo esto. Marcos 15:42 dice: ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, aquí hay cosas muy importantes en esta primera escena. Los días judíos se cuentan por primer día de la semana, segundo día de la semana, no lunes, martes, miércoles. Los días judíos empiezan a las 6 de la tarde, aproximadamente, porque es a la hora de caer el sol, o sea, cuando al atardecer. Y las horas se cuentan la primera hora a partir de las 6 de la mañana. Entonces tenemos algunos datos. Marcos nos da datos importantes. Recuérdate, ten esto en mente. Él quiere comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos acaba de decir que Él murió, lo leímos el viernes, en la hora novena. Ok, 6 más 9, 3 de la tarde. ¿De qué día? Del día de la Pascua. El día de la Pascua había empezado la noche anterior con lo que leímos ahorita, preparándose el día de la fiesta de los panes sin levadura. El día de la Pascua empezó jueves a las 6 de la tarde, pasó toda la noche, después de la cena, al Getsemaní, toda la noche ahí en el pretorio siendo cuestionado, y a las 6 de la mañana fue subiendo al Gólgota, o más tardecito a las 9 de la mañana fue crucificado, del día viernes, según nuestro calendario. A las 3 de la tarde, según nuestro calendario, exclamó: consumado es, y entregó el Espíritu. Ahora aparece José de Arimatea entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, que empezaba el Sabbat. Era el día de la preparación. Y era importante, esas horas eran importantes por dos cosas. Porque la Escritura había profetizado que el Mesías Rey habría de... Y no puse cronómetro, lo acabo de poner, hermanos. Ahí me lo descuenta. Ahí aguanten hambre. No sé. Aquí estoy viendo el reloj, pero acabo de poner el cronómetro. El Mesías Rey estaba profetizado que Él habría de morir como un malhechor. De hecho, entregaron a Barrabás y Él tomó esa cruz que correspondía a un homicida y caminó al Gólgota y fue clavado entre dos malhechores. Pero también la profecía decía que el Mesías iba a estar con malhechores en su muerte, pero con ricos en su sepultura. Y Marcos nos dice: vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio. No se sabe exactamente si del concilio de Sanedrín, el concilio de la ciudad, pero era un miembro prominente, lo cual se puede traducir un hombre rico. Y sabemos que era un hombre rico porque tenía un sepulcro. Y según el relato de 1 Corintios 15, el evangelio incluye no solo la muerte y la resurrección, sino la muerte y la sepultura. Y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, en esas horas, José de Arimatea va con Pilato con temor, y pasa algo también que estaba profetizado. Le dice: ¿me puedes entregar el cuerpo? Y le dice: ¿ya murió? ¿Tan rápido murió? Porque la costumbre de los romanos era dejar los cuerpos colgando, y cuando no habían muerto, rompían sus rodillas con palos
para que cayeran sobre su propio peso y se terminaran de asfixiar, ahogar con su sangre, asfixiarse por el peso que traían en los clavos, y dejaban los cuerpos colgados por días, semanas, para que los buitres se los comieran, los cuervos, aves de rapiña, los búhos, y ahí se estaban descomponiendo, y cuando pasaban algunos días, pasaba la guardia y los tiraban a una fosa común. Pero en la providencia de Dios, acabo de escuchar creo que el hermano Sugel Michelén, que estaba diciendo, fue el único que ha muerto que estaba gobernando todos los eventos de su sepultura. Porque estos no son eventos al azar, estos eventos están ahí para comprobar la veracidad de su muerte, sepultura y resurrección. Y él estaba controlando que no fuera tirado, después bajaban los cuerpos, los tiraban en una fosa séptica. Imagínate, lo hubieran tirado en una fosa séptica y la historia de la resurrección, pues hubieran dicho, ¿cuál cuerpo resucitó? Compruébenlo. Era importante la sepultura, y José de Arimatea tenía una tumba. Una tumba. No sé cuántos de ustedes han ido a Israel. Aquí hay unos hermanos que han tenido ese viaje, le llaman por Tierra Santa, Turquía, Israel, han bajado por todas esas zonas. Y yo he visto en video, yo no he ido, algún día quisiera tener esa bendición de poder ir, que hay diferentes lugares. En algunos se ha levantado una capilla católica, otros se ha levantado una capilla ortodoxa, otra judía no, ortodoxa, católica, donde se cree que pudo haber sido el lugar de la sepultura de Jesús, pero en realidad no se sabe. Hay una que es la más probable, está como en un muro, una pared en una montaña así de pura piedra, y ahí se abrían los hoyos, las cuevas. No es como uno se imagina una cueva así en el bosque, no, es una en la pared. Y dice la escritura que él tenía, es el único, yo creo que no hay otro difunto en la historia que diga, oye, préstame 2 noches nada más tu tumba. Fue una tumba prestada por 2 noches, porque esa tumba estaba vacía. Yo no creo, yo no sé qué habrá hecho José de Arimatea después, no sé si enterró a alguien o sepultó a alguien de sus familiares o él mismo ahí. A lo mejor sí, pero si hubiera vivido en estos tiempos, José de Arimatea tuviera el museo más popular de la historia probablemente. La tumba que quedó vacía por Jesús. Lo estoy diciendo en esta forma, hermanos, porque quiero que veas, y hasta en forma de broma, obviamente, no era nada popular Jesús. Este evento es el más cuestionado de la historia. Esto es lo que cuestiona el cristianismo, mis hermanos. Se cuestiona si en realidad Jesús no resucitó, hermanos. Es vano todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos. Ahora, pasamos de la escena de la sepultura, que es importante, pasamos, mis hermanos, a otra escena. Aparecen mujeres, y mujeres piadosas. Entre ellas menciona, capítulo 16, versículo 1, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Luego en el capítulo 15 menciona a estas mismas mujeres. Pero vamos viendo la narrativa. Marcos tiene una intención en mostrarte algo en esta narrativa, hermanos. ¿No? De María Magdalena conocemos un poco. Sabemos que fue una mujer que el Señor rescató de tener demonios dentro de ella. Dice la Escritura que cuando una persona no está llena del Señor, está su casa vacía y demonios pueden poseer a una persona. Y esta mujer, imagínate una mujer endemoniada, se encontró con su Salvador y la libertó y la hizo nueva. Y esta mujer de ese día para allá vivió siendo la mujer más devota, más adoradora, a tal punto que dice que la cruz fue un espectáculo. El que pasaba por ahí meneaba la cabeza y decía, no puede ser, esto es atroz. A mí me ha tocado presenciar accidentes de tránsito en donde hay una persona muerta,
y lo primero que uno hace es le tapa la cara a los hijos menores. No, no veas, no veas. Y uno se siente dolido de ver esa intensidad de muerte. Esto fue más atroz. Fue la peor muerte de la historia, el peor crimen de la historia, matar al autor de la vida. Y estas mujeres valientemente, dice que primero siguieron a José de Arimatea, y Marcos lo dice para tener la veracidad de dónde estaba esa cueva, esa tumba. Pero mira cómo están esperando el día de reposo, el día después del día de reposo, es el primer día de la semana. El día de reposo los judíos no hacían nada, guardaban reposo, es el Sabbat. Pasado el Sabbat, dice que salieron a comprar cosas aromáticas para hacerle un perfume, para ir a ungir, no solo al muerto, al difunto, no solo a su familiar, no, a su amado de su alma. Se menciona a otra María, no sabemos con exactitud si es María de Betania. Algunos comentaristas dicen que no, otros dicen que podría ser. María de Betania es la que el Señor en una ocasión llegó a la casa de Marta y María. Llegó en varias ocasiones, eran sus amigas. En una ocasión su hermano estaba muerto y le dijo, están llorando las dos. ¿Por qué no estuviste aquí, maestro? ¿Por qué no estuviste aquí? Y el Señor le dice, espérese, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellas, si María de Betania estaba aquí, ella no sabía que iba a experimentar en carne propia, saber que Él es la resurrección y la vida. María de Betania en otra ocasión dice que estaba con su hermana Marta y llegó el Señor a la casa y Marta está ahí trapeando y barriendo y le dice, es como no sé, cuando yo soy como Marta, cuando tengo invitados, estoy con mi esposa, híjole, ya va a venir el hermano fulano de tal, ya barriste bien, mira, limpios, hey, los platos, ¿dónde están? No, que no completo las cucharas y entras en un afán y el Señor le dice, no sé si eres así tú, y más si vas a invitar a alguien a dormir a tu casa, hey, las sábanas no las lavaste bien, arráncate al Costco, cómprate unas sábanas buenas porque va a venir mi hermano de los Estados Unidos a dormir. Bueno, así estaba Marta. Y María estaba sentada a los pies del Señor y le dice, oye, ¿no te da pendiente que mi hermana aquí, vamos a ponerlo en buen mexicano, de floja? Ahí contemplándote y yo aquí. Y le dijo, ¿sabes qué? Tu hermana ha escogido la mejor parte. Fue voluntario. Y luego vemos a María de Betania ungiendo al Señor con un frasco de nardo puro, que era el equivalente a un salario de un año. Y ahí salió Judas de activista social. Y dice Judas, no, ¿cómo haces este desperdicio? Se lo hubiéramos dado ese dinero a los pobres, sabiendo que días después lo iba a entregar. ¿Por qué estoy señalando esto? Estoy señalando a María Magdalena, María de Betania. No sabemos, de hecho, si estaba María de Betania, tengo que ser honesto con el texto. Pero esto es lo que sabemos, que estas mujeres amaban a Jesús. Seguían a Jesús a toda costa. A todo coste, se debería decir. Ellas vivían y personificaban lo que el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz a diario y sigan. ¿Por qué crees que todos corrieron en la noche en Getsemaní? Porque se dieron cuenta que esas palabras no eran una metáfora como la que nosotros nos predicamos hoy. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y muera a sí mismo. ¿Y qué tienes que morir? Ay, tengo que morir a que hoy voy a venir a 2 cultos. Moriste tú y yo. No, bueno, ellos no era una metáfora. Ellos sabían que seguir a Jesús implicaba cruz. Lo acababan de ver desangrado, golpeado, escupido, y ahí estaban estas mujeres. Estas mujeres nos enseñan que una mujer piadosa sigue a su Señor a toda costa. Una mujer piadosa adora a su Señor a todo coste.
Yo quiero hablar un rato, hermanos, a las hermanas, y voy a decir por qué. Porque siempre el Nuevo Testamento está escrito para hombres. Les habla a los hombres de las iglesias. Pero yo no tengo una mejor oportunidad para hablarte a ti, amada hermana de esta iglesia. No hay cosa más hermosa que una mujer piadosa, que sigue a su Señor. Estas mujeres nos desafían con esta pregunta: ¿qué tipo de amor o devoción tienes por Dios, amada hermana? Hermanas, permítanme referirse a ustedes, y como no hay grupos, les voy a hacer unas preguntas que podrían haber discutido en sus grupos. ¿Cómo está tu devoción por Cristo? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que Cristo es para ti? Decimos que estamos dispuestos a adorarle, a vivir por Él. ¿Tú vives por Él? ¿Para Él? Y amados hermanos, estas mujeres nos desafían porque lamentablemente en Latinoamérica, cuando menos, estadísticamente las iglesias están más llenas de mujeres piadosas que de hombres piadosos. Mujeres que crían a sus hijos en el temor del Señor y los hombres se quedan en la casa viendo fútbol. Mujeres que son mamás, son a veces empleadas de algún lugar, pero a la vez son evangelistas de sus hijos, siervas de sus esposos, siervas de sus iglesias. Hermanos, el liderazgo recae sobre los hombres, pero realmente esta segunda escena nos lleva a mujeres muy piadosas. Tercera escena: la piedra removida. Marcos no se brinca este detalle. Jesús era ya resucitado. ¿Tú crees que el rey del universo no podía traspasar esa piedra y aparecérseles en Galilea? No, pero era necesario, sí podía, pero no lo hizo porque era necesario remover la piedra para evidencia de las huestes, de las personas ahí, que Él resucitó, como acabamos de cantar, y Él está vivo. Ahora, la Escritura nos dice en Mateo, nos da otra explicación. Mateo 27:62 dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y dijeron: Señor, nos acordamos que cuando dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Hermanos, estadísticamente, esto es lo que más se ha rebatido del cristianismo durante los últimos 20 siglos. Desde la plática de estos con Pilato, desde esa plática ellos comenzaron a decir: estos nos van a mentir, se van a robar el cuerpo. Mira, entre los primeros errores doctrinales o mentiras que se vertieron sobre la resurrección, la primera de ellas fue decir que el cuerpo fue robado. Otra que fue muy popular en esos tiempos es que las mujeres estaban con un shock emocional, un impacto emocional, estaban desveladas por las noches que habían tenido siguiendo a Cristo, que se confundieron de tumba. Ahora, la Escritura misma nos da la veracidad y dice: ustedes tienen una guardia, dice Pilato, la guardia del templo. Algunos dicen que esa guardia tenía 12, otros dicen que 24 guardias. Con un guardia que hubiera habido, hermanos, ¿qué podían hacer las mujeres? La Biblia se encarga de decir muy pesada, es un adverbio, es una preposición, perdón, que está diciendo muy pesado. O sea, no solo es algo que pesa un poco, que se puede mover y está ahí
especificando que no era movible con las fuerzas humanas. Menos mujeres, menos un hombre, porque otra teoría que se esparció en el primer siglo es que no murió. Hay un estado que algunas personas, imagínate lo que ha llegado a decir el agnosticismo, se conoce como un estado cataléptico, que son personas que aparentemente mueren físicamente, no están respirando, pero todavía tienen vida cerebral, y que él entró en un estado cataléptico que al tercer día no resucitó, sino que se levantó de ese estado. Ahora, ¿cómo alguien en un estado así, sin comer, en ayuna, golpeado, dicen que esos latigazos te generaban fiebres de las infecciones, con clavos en sus manos, con herrumbre, no creas que eran clavos refinados, con una lanza en el costado? Eso era en el primer siglo, pero durante 20 siglos el cristianismo ha sido refutado por la resurrección. Ahora sí, Cristo no resucitó, dice Pablo, somos los más dignos de lástima, y esta es la razón, debido a que la resurrección es la confirmación central de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Es decir, si no hubiera resucitado es otro gurú, otro profeta. Es la confirmación central de la identidad de Jesús como Hijo de Dios encarnado y la señal final de la obra terminada de Cristo de expiación, redención, reconciliación y salvación. Gloria a Dios que resucitó, hermanos. ¿Lo crees? La iglesia debe sostenerse en esta verdad. Debes de creerlo, debes de proclamarlo. El cristianismo se sostiene o se cae en la tumba vacía. Si Cristo no resucitó, el cristianismo es vano. Esa es la importancia de la siguiente escena: el joven sentado en la piedra. Ese joven no es un guardia, no es un discípulo, es un ángel. Los ángeles, la palabra angelus significa portadores de buenas nuevas, y mira qué buenas nuevas dio, y están resonando. Estas son las buenas nuevas, yo las voy a parafrasear. Oigan, Cristo no fue derrotado por el mal, no terminó la historia como Satanás creyó, que estaba derrotando al autor de la vida. No, ustedes buscan a Cristo al crucificado, les dice, a Jesús el Nazareno, o sea, da la identidad natural de Jesús, nombre y apellido. Los apellidos de aquel tiempo eran la ciudad donde venías. Jesús el de Nazaret, al que crucificaron, o sea, a ese buscan, no se han equivocado de tumba, nomás que no está, ya se fue, ya removió la tumba, y esas mismas palabras sigue proclamando la iglesia: la tumba está vacía, Cristo no fue derrotado por la muerte no puede con él. Este es el mensaje central del evangelio, hermanos. Cuando Pablo le dijo a los corintios cuál era el evangelio que él recibió, dice 1 Corintios 15, 16, 1 al 6, perdón. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y aquí está el evangelio. Si tú quieres un resumen del evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Este es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira la importancia de la sepultura, mira la importancia de la resurrección, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Qué hermoso. Pablo le escribe a los corintios que están allá en Asia Menor, lo que es ahorita Turquía, y le dice: miren, si ustedes no me creen, hay como 500 hermanos, vayan a Jerusalén,
ahí viven todavía muchos. Qué hermoso haber sido que en esos días de su resurrección haya llegado, tú un discípulo haya llegado ahí a tu casa y te dijera: mira, aquí estoy, mira mis llagas, mis agujeros, aquí estoy, sigue creyendo que voy a regresar pronto. Ahora yo te quiero decir esto: tú y yo no estuvimos de testigos, y esto está ciego a los hombres que se pierden, no lo entienden, no lo creen. Dice que la cruz es locura, es una locura a los que se pierden. Pero tú no lo has visto físicamente, pero con los ojos de la fe estamos seguros que Él vive y que Él está aquí y que Él ha estado en momentos de angustia en tu vida, en esos momentos de soledad, en ese momento que te convirtió. ¿Sabes quién estaba ahí? Él. En tu peor quimioterapia, en tu peor abandono, si tú has creído en Él, Él ha estado contigo y no te va a dejar hasta que Él regrese. No lo vemos, pero sabemos que está aquí, está en medio de las alabanzas de su pueblo. Habita cuando dos o más reunidos en su nombre buscamos su presencia. Habita en nuestras tribulaciones, habita en nuestra predicación, habita el cielo y la tierra, pero con, en y por su pueblo. Él vive, no está muerto. No le rezas a un mono tú. A un mono, para los que nos sintonizan en otros países, a un muñequito, a un estatua de palo, piedra, bronce, cristal, que dice la Biblia: no ven ni oyen, y la gente piensa que los oyen. Todos los, voy a llamarles mesías con M minúscula, de las otras religiones del mundo, están muertos, y ahí están sus tumbas, y están esperando el día que darán cuentas ante este Dios vivo. Ahí está la tumba de Buda, Siddhartha Gautama. Ahí está la tumba de Mohamed o Mahoma, de Confucio. Pero la tumba de Jesús no está. Y no es un mito, sino que este ángel, este hombre dijo: vayan y díganlo a los discípulos. Primero quiero hablar a las hermanas. Hermanas, nosotros en esta iglesia somos complementaristas, es decir, creemos que Dios diseñó al hombre y a la mujer igual en valor, hombre y mujer los creó, y que en el evangelio no hay ni varón ni hembra, dice la escritura, ni esclavo ni libre, somos igualdad de valor, pero diferentes roles. El complementarismo significa que el hombre funciona, tiene el rol de ser cabeza, responsable del hogar, y la mujer ayuda idónea. Somos complementaristas en el hogar y somos complementaristas en la iglesia, lo que significa que entendemos que el mandamiento enseña que no deben de haber pastoras, sino pastores. Es el llamado a los hombres. Eso está en nuestra declaración de fe: complementaristas en el hogar y en la iglesia. Mi esposa no es la pastora, ella es la esposa del pastor. Tú no vas con el doctor y le dices: ¿y la doctora qué tal? No, porque la señora quizás no estudió para doctora. Es una sierva, mi esposa, que sirve, por si no la conoces, la que estaba cantando aquí al lado mío ahorita, pero no es la pastora, porque creemos en el complementarismo. Pero este pasaje le responde a todas las mujeres que dicen: ay, pero si somos complementaristas, ¿qué puede hacer una mujer en la iglesia? Hermana, muchísimo. Este pasaje le dijo a las mujeres: vayan y díganlo. Mira, todas las cosas que yo apunté que Dios te está llamando a hacer a ti, mujer de esta iglesia. Primero, que lo adores, que seas una vida de adoración con tus cantos, con tus palabras. Usted dice: ¿yo cómo lo voy a adorar si yo lo único que hago es cuidar niños o cuidar un viejo que ya tenemos 40 años casados? Ahorita voy para la casa, usted bien padre porque va a llegar a comer, yo tengo que ir a doblar. Mire, me dice una hermana, me dice: mis hijos ensucian ropa como si fuera deporte profesional.
tengo que llegar a doblar así, dice, una canasta de ropa. Y a cocinar a un señor que ni me agradece. ¿Sabes que tú puedes adorar a Dios ahí? Y decir, Señor, voy a llegar a doblar esta ropa para tu gloria. Tú sabes que lo puedes adorar aquí. Tú puedes adornar con ser una mujer virtuosa esta iglesia. Y dice, vayan y anuncien, tú eres llamada a ser evangelista. ¿Y a dónde? No en los púlpitos. Empieza con tu hijo, con tu hija, con tu marido que no es cristiano, con tus vecinos. Háblale del Cristo resucitado. Adoradora, discípula, sierva, evangelista. Yo cuánto agradezco a las mujeres que Dios usa para su gloria. Le dijo, vayan a decirle a Pedro que ya resucité. Lo voy a poner en buen lenguaje mío. Vayan a decirle, porque está bien agüitado el Pedro que me negó 3 veces. Aunque no se preocupe, yo voy adelante. Imagínate qué hermoso, llegaron estas señoras con un ánimo al pastor. Pedro, ¿qué crees? Ya no estés llorando, Pedro. Ahí te vimos llorando amargamente, ya te vimos que el pastor lo negó frente a la sirvienta. No te preocupes, dice que ya resucitó. Qué hermoso, cuántas mujeres aquí pueden ser, han sido para mi vida algunas señoras aquí de ánimo, con un mensaje, hermano, estoy orando por usted. Pero no solo para el pastor, para tu esposo, para tus hijos. Tú puedes ser una vida de bendición, de evangelismo. Yo voy a predicar en el Día de la Madre este año. El año pasado también prediqué. Te las invito a todas las mamás, las que no son mamás. Vamos a tener un evento el 10 de mayo cae. Si tienen compromiso con la familia, háganlo en la tarde, pero el desayuno va a ser el 10 de mayo aquí. Y desde ya estoy preparando el mensaje. Y algo que decía Jonathan Edwards, la mayor influencia fue mi madre piadosa. Una mujer piadosa tiene una gran influencia. Quiero terminar el mensaje con 4 implicaciones. La veracidad del hecho, hermanos, es que somos llamados a evangelizar, no solo las mujeres. Ahora, 4 implicaciones para terminar el mensaje. Número 1, la resurrección demuestra o demostró el poder de Cristo y lo devolvió a su gloria original. Es decir, lo que aconteció ahí, Pablo le llama el poder inigualable, multiforme poder. Lo que aconteció ahí es, venció a la muerte. Y eso lo que hizo es devolverlo a su gloria original. El Cristo, al despojarse, al humillarse, se hizo, la peor humillación es que Él se haya vuelto hombre. Y siendo hombre, se hizo siervo. Y como siervo en la cruz lo escupieron, lo abofetearon y morir. Quedó en desolación por un tiempo, pero resucitó. Me encanta este canto cuando dice, pero el que estamos aprendiendo, pero resucitó, le da hasta un énfasis con la voz y con los instrumentos, pero resucitó, Cristo vive hoy. Mostró su poder, pero le dijo el Señor en la oración última que hizo en la tierra a su Padre, Juan 17, versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y mira lo que le decía, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Vuélveme a tu gloria. Ahora, eso es lo que pasó. Él está sentado a la diestra del Padre. Ahorita Él está reinando. Él no está ahí derrotado o que el mal avanza. No, Él está en gloria. Se llama en la teología la sesión de Cristo. Él está al lado de la diestra del Padre, reinando con poder. Todo lo que pasa en la tierra, todo lo que pasa en el universo y todo lo que pasa en tu vida es gobernado por ese Rey resucitado. Él vive y Él reina. ¿Pero qué implica para ti? Pablo dice que si tú crees esto, tú debes de ser el mayor adorador. Filipenses 2:9, por lo cual, o sea, porque murió, Dios
también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Para qué te sirve a ti saber que al volver a su gloria original? Para que toda lengua confiese. Adóralo, iglesia. No puedes estar inmutable ante el poder de su resurrección. Y ahí te va tu pregunta, no hay grupos de casa. ¿Cómo está tu adoración? ¿Qué adoras? ¿Qué amas? Somos llamados a adorarle. Escucha esto, a doblar nuestras rodillas, a reconocer su dignidad. Hay días que vienes que no quieres, que no puedes, que no te sientes digno, que te sientes fracasado, que te sientes sucio, que te sientes atribulado. Pero te quiero decir esto, independientemente cómo te sientas, Él sigue siendo digno. Y lo que debes de decir es hablarle a tu alma en ese momento, decir: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es digno. Y hoy empezamos con ese canto: canta. Dice: si alguno está triste entre ustedes, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanza, pero no te quedes sin adorar al que vive. Segunda implicación: aseguró nuestra justificación. Miren, hermanos, si todo se hubiera quedado en consumado hubiera sido, si ustedes se recuerdan de la historia del escocés William Wallace. ¿Han visto la película de Braveheart? ¿Cuántos han visto la película de Braveheart? Ay, hermanos, se van a ir al infierno por andar viendo. No, por eso pregunté, porque todos la hemos visto. No la he visto. Dice: no, que usted no tiene nada de malo ver películas, hermano. Es una película histórica buena. No es como lo presentan ahí, no es Mel Gibson así, ojos azules y fortachón, no, pero fue un libertador escocés. Y ese libertador escocés, cuando está ahí muriendo y lo van a pasar la guillotina, le dicen: creo que le dicen que diga pida misericordia. Y él grita: libertad, freedom, y le cortan la cabeza. Algunos dicen, los historiadores dicen que no gritó freedom, sino Escocia. Gritó Escocia. Si se hubiera quedado en consumado fuera como otro William Wallace. Inspirador. Hermosa la historia. Pero porque resucitó, entonces te puede justificar. Lo dice Pablo en Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque era verdaderamente justo. El que murió era justo. Cuando Él resucitó, se hizo el glorioso intercambio. Tú le diste tus pecados y Él te dio su justicia. Tercera implicación: la victoria sobre el pecado es porque Él resucitó. No se queda solo en justificación. La vida del creyente tiene que cambiar. Pero el poder de cambio está, y esto yo lo he ido descubriendo, este año cumplo 30 años de convertido. El poder de cambio está en la unión con la vida de Cristo. Mira cómo dice Romanos: por tanto hemos sido sepultados con Él, Romanos 6:4, por medio del bautismo para muerte. Está hablando de la unión con Cristo en su muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Como Cristo resucitó, entonces tú puedes andar en una nueva vida. El que no dejaba ese vicio, el que no dejaba ese mal carácter, el que no dejaba las mentiras, puede cambiar porque murió con Cristo, pero resucitó con Él. No hay excusas. Si tú estás en Cristo, tienes la nueva naturaleza, la que cambia, la que se santifica
de día en día, dice el versículo 5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El poder del Cristo resucitado vive en ti. No es que no puedo con esta tentación, no puedo con este rencor que siento hasta esta persona. ¿Estás en Cristo? Sí puedes. Porque el poder del Cristo resucitado mora en ti. Cuarta implicación. La victoria final sobre la muerte o la esperanza de una futura resurrección. Estoy seguro que todos aquí hemos presenciado muerte de algún ser querido. Pero hay una gran diferencia entre el que muere sin Cristo y el que muere con Cristo. La gente va a los funerales de un creyente y dicen, ¿estos están locos o qué les pasa que están cantando, exaltando a Dios? ¿Y sabes cuál es la razón? A mí me tocó presenciar la muerte de mi suegro. Él fue convertido realmente como 6 años antes de morir. Teníamos como 6 días aquí en Guadalajara y nos llaman que estaba a punto de fallecer. Y cuando un hombre que es nacido de nuevo expira, es doloroso para la familia, mi esposa, sus hijos, yo ahí estábamos impactadísimos. Pero hay una certeza que aunque es dolorosa la muerte, Él cerrará sus ojos y los abrirá en la presencia de Dios. Y aquí tenemos hermanos piadosos que hemos perdido. Bueno, tenemos a nuestra querida hermana Fina, que yo estoy seguro también cómo ella abrió esos ojos en la presencia de Dios. Yo tengo que darte una palabra si tú nos visitas o si tú eres un congregante y no le has dado tu vida a Cristo. El hombre no es eterno porque no comienza, o sea, tiene un comienzo, pero vamos a decir, hay una eternidad enfrente. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús, el regalo de Dios es vida eterna. Y cuando llegó Jesús con Lázaro, con Marta y María, Él dijo unas palabras que ahora las entendía María y Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, fíjate lo que es, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se lo dijo al ladrón al lado de la cruz. ¿Tú crees? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Es decir, Él fue el primero en resucitar, pero todos los que hemos creído en Él, solo algo tenemos seguro, hermanos. Todos aquí vamos a morir. No sé cuándo. Algunos no saben y no se asusten, pero quizás están en su último año. Va a ser el último Semana Santa que vas a pasar. Ay, ya me saló, pastor, no sea así. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si tú estás en Cristo, no te preocupes. Es doloroso, la separación es dolorosa. Pero yo que estaba preparando el mensaje y bueno, y yo soy dueño de mi futuro. Hay hermanos aquí que tienen enfermedades terminales y dicen, ay, pero ya lo desahuciaron al hermano. Pero dice Pablo al Romano, somos puestos a muerte todos los días. Yo puedo estar muy sano y me atropellan al salir. Por eso es que el que va a vivir para siempre es el que crea en que esta historia no es un cuento, no es un mito, no es, aunque me encanta el progreso del peregrino, no es el progreso del peregrino, es la historia más verídica que transformó nuestras vidas. Y dice 1 Corintios 15, 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos últimos puntos, hermanos, nos enseñan que nuestra vida aquí en la tierra es finita. Por eso, si estás sin Cristo hoy, responde en fe a aquel que fue colgado en el madero, que fue sepultado, pero que vive por los siglos. Y para nosotros, iglesia, la invitación es aplicar estas verdades que nos recuerdan la resurrección. Escúchalas nuevamente. Has sido justificado. Hay poder sobre el pecado porque Cristo resucitó. Cada día puedes adorarle porque Él es digno. Y un día, cuando este cuerpo se acabe, resucitarás también en gloria con Él. Ponte de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.